Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. El 15 de julio de 1989 promete en Madrid otra jornada de calor asfixiante. A las 7 menos cuarto de la mañana, sin embargo, la ciudad aún está vacía, fresca y callada cuando un Seat Ibiza derrapa a la altura del kilómetro 6 de la carretera de La Coruña. Tras chocar contra una farola y volcar, su conductor sale despedido. Es un futbolista sin equipo ni demasiada suerte, Lawrie Cunningham. El primer inglés en la historia del Real Madrid, uno de los primeros internacionales negros de la selección británica, fallece en aquel rincón de la periferia madrileña. Tenía 33 años, una carrera en declive y un misterioso amigo en el asiento del copiloto. Cunningham había arrancado la víspera, viernes 14 de julio, con una visita al estadio de Vallecas. Allí había discutido con el presidente del Rayo sobre su presencia en el cuadro franjirrojo en la próxima campaña, la 89-90. No sería fácil. Su contrato había acabado el 30 de junio, a pesar de haberle dado al Rayito el ascenso a primera precisamente con un gol suyo. Una gloria fugaz y acaso mínima en comparación con lo que el fútbol le había permitido. Debutar en primera con el West Bromwich Albion, revolucionar el fútbol inglés con su aire de bailarín, debutar con la selección cuando la multiculturalidad en el fútbol era una utopía, aterrizar en el Madrid de los García, con el que ganará una Liga y 2 copas, saldrá aplaudido del Camp Nou y rozará la Copa de Europa, enfundarse las camisetas del Manchester United o del Olympique de Marsella, en fin, ganar dinero y luego perderlo, conocer la fama y más tarde el olvido. Así que en la mañana del 14 de julio de 1989, Cunningham abandona el estadio del Rayo sin llegar a un acuerdo y arranca unas horas de incierta actividad. Según el periodista Paul Rees, Lawrie pasa la tarde en el hipódromo de la Zarzuela, donde se cita con un personaje enigmático, un ciudadano estadounidense de 30 años llamado Mark Cavwell Latty. Cavwell, sí, un nombre extraño. Luego lo veremos. Nadie en el círculo de amistades de Cunningham, ni siquiera su pareja, con la que acaba de tener un hijo, ha oído hablar nunca del tal Latty. Alguien les escucha fabular juntos sobre la apertura de un restaurante, una intención de la que el círculo íntimo de Lawrie tampoco se acuerda. Y aunque su casa apenas se encuentra a 10 minutos del hipódromo, Cunningham optará por no regresar tan pronto. Él y Latty se entregan a la noche madrileña. Juntos abandonan la discoteca a las primeras horas del 15 de julio. Paran a reponer fuerzas en una pizzería y se suben al Seat Ibiza de Lawrie. Aunque se pone el cinturón hasta para aparcar, por alguna razón no lo hará ahora. Quizá con las ventanillas bajadas, la radio encendida, la ciudad todavía amodorrada, en el vehículo se cuela la euforia de una larga jornada de planes y diversión compartidos. Son las 6:45 de la mañana. Lawrie acelera a la altura de Pozuelo del Arcón, el Ibiza vuela y la vida se le va en una curva. Tras impactar contra una farola y volcar, Lawrie Paul Cunningham, un futbolista sin equipo ni demasiada suerte, sale despedido varios metros e impacta con la cabeza en el asfalto. Muere en el acto. Una patrulla de policía se personará, pero ya será demasiado tarde. Latty, su compañero, apenas sufre heridas leves. Ese mismo 15 de julio será dado de alta en el hospital clínico y desaparecerá sin dejar huella. Acompañándonos ahora, 35 años después de aquella fatídica madrugada, en la resolución de este enigma, durante este brazalete grabado en la Feria del Libro de Madrid, también en una mañana de calor. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Damm. La larga noche de Lawrie Cunningham.
Este capítulo no va únicamente de aquel accidente, tampoco del misterio que ha envuelto durante décadas esa figura que acompañó a Lori en sus últimas horas. Porque quedarnos con eso sería quedarse con muy poco al lado de la dimensión de un futbolista que sin lugar a dudas trascendió al fútbol. Para abordarlo me acompaña el amigo Miguel Gutiérrez. Hola, Miguel. ¿Qué tal, Aitor? Creo que nos traes la libreta rebosante de testimonios que nos ayudarán a perfilar un poco el recorrido vital y profesional de Lori Cunningham. Sí, tengo muchas voces. Yo lo voy a leer todo con la misma, porque Perfecto. todavía no tengo ese tipo de cualidades para meterme en los personajes. Vale. Pero bueno, encantado de estar aquí contigo, con Panenka, la Feria del Libro de Madrid, que me encanta, Muy bien. y con un mitazo como es Lori Cunningham. Desde luego, es un mitazo sobre todo para los que fuimos niños en los 80, ¿no? Probablemente para las nuevas generaciones, ojalá sirva este capítulo para explicar lo gran futbolista que fue, la mala suerte que tuvo con las lesiones y sobre todo las tremendas barreras que tuvo que superar durante toda su existencia. Nos vamos a basar sobre todo, Miguel, en una gran biografía, Different Class, la historia de Lori Cunningham, obra de Dermot Kavanagh, así como varios artículos que yo mismo publiqué en Panenka. ¿Te parece? Estupendo. Para empezar, hay que subirse a un barco. Es el Empire Windrush, que atraca en un puerto cercano a Londres en 1948. Es el primer contingente de emigrantes caribeños que llega a la Inglaterra de posguerra. Tras aquellos primeros 800 viajeros, otras 200.000 personas procedentes de Jamaica, Trinidad y Tobago y demás colonias británicas en las Antillas se asentarán en la vieja metrópoli. Entre ellos, la familia Cunningham. Elias Cunningham, el padre, procede del distrito cercano al hipódromo de Kingston, la capital de Jamaica. No en vano entrenaba para ser jockey. Apenas pesaba 45 kilos cuando arrancó una no muy exitosa carrera como jinete. Ya hemos dicho que en su última noche Lori pasará por el hipódromo de Madrid. Quizá en casa había adquirido la afición de su padre. Por lo demás, un tipo introvertido. Como recordaba un amigo de la infancia en el libro Different Class, era un hombre tranquilo. Ibas andando por la casa y te lo encontrabas allí, escuchando su música. La señora podía estar viendo la tele en otra habitación. La señora, Mavis, había llegado en 1956 con un hijo y otro en gestación, Lori, que ya nacería en la capital inglesa. Pero no os imaginéis una Londres de postal, de monumentos y museos, sino Finsbury Park, un barrio humilde al norte de la ciudad, donde se acumulan emigrantes irlandeses y griegos, y en pocos años, miles de caribeños. Allí pasará sus primeros años un niño callado, pero que destaca en cualquier deporte de manera natural, hasta que llama la atención con un balón en los pies. Lo recuerda su amigo de infancia, Robert Johnson. Siempre era igual. Balón en largo para Lori y gol. No era lo único que llamaba la atención, según Johnson. Aunque íbamos todos de uniforme, Lori conseguía lucirlo de manera diferente. El primer día de curso, todas las miradas eran para él. Dios, fijaos en Lori. Llevaba zapatos de charol o la corbata más corta. Siempre iba elegante, pero a veces tenía la sensación de que era su madre la que estaba detrás de ello. Cuando Lori cumple 10 años, Inglaterra vence el Mundial. Un trabajador social llamado Bob Cottingham piensa que el fútbol es una gran herramienta de integración y funda entonces, aprovechando ese empujón que le ha dado la Copa del Mundo a la popularidad del fútbol en Inglaterra, un equipo para los críos del barrio, el Highgate Notting Hill. No tardarán en fijarse en el mejor jugador. Lori era de otro planeta. Regateaba a 3 o 4 rivales como si fuera lo más normal del mundo. El Highgate era un equipo entrañable. Éramos una mezcla de diferentes orígenes, razas y clases. Lo veíamos como algo natural, pero a algunos rivales les molestaba. La mayoría eran exclusivamente chicos blancos, mientras que nosotros teníamos raíces caribeñas, griegas o chipriotas. El suyo era uno de los distritos más humildes del norte de Londres. Ya hemos dicho que sobre todo se trataba de un barrio de irlandeses y caribeños, en un tiempo en el que de las puertas de algunos establecimientos colgaban carteles de No Irish, no blacks, no dogs. Además de fundador del equipo, Bob Cottingham ejercía de entrenador y casi de segundo padre para los chavales. Se cuenta que siempre llevaba un par de botas del número de Lori en el coche, dada la alta probabilidad de que el chico se presentara a los partidos habiéndose olvidado las suyas. Para Cottingham, Lori
Tenía una habilidad extraordinaria, pero nunca se le subió a la cabeza. Nunca se comportó como si tuviera un don divino. Siempre pensé que podía llegar lejos. Gracias a su velocidad y a sus centros, el Highgate empieza a ganar partidos, muchos, y por goleadas amplias. El 2 de febrero de 1968, un diario local publica por primera vez en una crónica el nombre de Lawrie. Llevaba un revelador título. Cunningham le soluciona la vida a su equipo. Recordemos que aún está en edad infantil, pero es que el chaval la rompe. Su equipo merece una invitación para jugar un torneo en Viena. A Lawrie le apodan el Bobby Charlton negro. Claro, es el verano en el que el Manchester United se acaba de proclamar campeón de la Copa de Europa por primera vez. La cuestión racial, en cualquier caso, será una constante en la carrera de Lawrie. En un equipo con 5 chavales antillanos, es decir, del Caribe, el primer rechazo procede habitualmente de los padres de los rivales. Como recuerda Robert Johnson, veíamos de todo. Una vez en Yorkshire nos tiraron mierda de perro, otras nos lanzaban plátanos. Nuestros padres no venían a los partidos, pero muchos progenitores blancos sí. Recuerdo a uno que me dijo: tengo un bate de béisbol en el coche para ti, no tienes ni idea de lo que te haré si le haces una segada a mi hijo. ¿Sabes cómo le respondí? Hice un cantoná. Tiré una entrada, pasé volando junto al chaval y le di al padre, que es lo que quería. Lawrie, que nunca habría hecho una cosa así, vino y me dijo: Rob, es lo mejor que te he visto hacer. Pero siendo grave, el racismo de las gradas no era el único y quizá tampoco el peor. Había otro más cínico, el de los propios clubes profesionales en cuyos filiales abundaban talentos negros que misteriosamente nunca llegaban a la élite. Cundía la sensación de que eran individualistas, poco resistentes, reacios al trabajo. Ojo, hablamos de finales de los 60. Había un tal Pelé partiendo la pana y en Europa otro tal Eusebio que no era cojo. Pero oye, en Inglaterra creían que los futbolistas negros no valían. De nuevo, según Johnson, entonces nos llamaban niggers, pero a la cara además. Veías que eras mejor, pero lo primero que te decían era: nada de fútbol extravagante. Tú aquí tocas y te vas. Y yo pensaba, si puedo superar a 3 o 4 rivales, ¿para qué coño voy a tocar e irme? Lawrie, por su parte, probará en el Arsenal. Tras 2 años en sus equipos inferiores, recibirá el mismo veredicto que tantos chavales antillanos. No eres lo que buscamos. En 1972 tiene 16 años y está en una ciudad perfecta para disfrutar de sus otras pasiones: el baile, la ropa y las chicas. Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com. Estamos en el Londres de comienzos de los 70. El swinging London de mods y poperos ha dejado paso al punk, que comienza a surgir en los garitos de la ciudad. Pero a Lawrie lo que le tira es el soul. Ya sabéis, el sonido Motown, James Brown. Ya hemos dicho que es un superdotado para los deportes y la coordinación, lo cual no está tan alejado del baile. Y mientras le sale equipo, Lawrie llena sus semanas preparándose con su colega Bert Jourdain para participar en los concursos que cada sábado se montan en diferentes clubs. ¿Clubs de fútbol? No, los otros. Clubs nocturnos. Según Jourdain, él sabía hacer muchas piruetas y a los dos nos encantaban los bailarines de jazz. Se juntaban auténticas multitudes para vernos bailar. Siempre terminábamos empapados y teníamos que ir al coche a cambiarnos de ropa. Cuando no estaban preparando una coreografía, estaban en algún cine de barrio mirando pelis de artes marciales. Hong Kong, recordemos, aún es una colonia británica. Lawrie hacía movimientos de Bruce Lee. ¡Pam! Sacaba la pierna, la mantenía en el aire y luego seguía bailando como si estuviera todo en un guión. Practicaba a todas horas en su casa. Ese verano del hedonismo va a verse interrumpido. De repente, un equipo de segunda le va a llamar, le va a reclamar. Se trata del Leyton Orient, un conjunto, insisto, de segunda división que llama a su puerta. Y no será gracias a su puntualidad, porque recordáis que se le olvidaban las botas, ¿verdad? Pues así cuenta su colega Bobby Fischer su primer día en ese modesto club londinense. Habíamos quedado en el campo a las 9:30, pero Lawrie no estaba. Calentamos otros 15 minutos sin Lawrie. A las 10:30 seguíamos sin Lawrie. George empieza a hacer los equipos para el partidillo
y veo una figura que camina hacia nosotros. Noté que era un hombre negro y como no había muchos por allí, supuse que tenía que ser él. Lo primero que pensé fue que aquel tipo lo acababan de echar del Arsenal y el Orient le había dado su última oportunidad para dedicarse al fútbol. Joder, si yo hubiera sido él, habría entrado corriendo, pero este tipo se paseó por el césped. ¿Sabéis qué dijo él? Hola, buenas, me he dormido. O sea, un tipo sincero, por lo menos. Aterrizaba en un Leyton que era puro fútbol físico y directo. O sea, lo normal en esa Inglaterra. Pero con un entrenador, George Pecci, de aires renovadores. Le hablaron de un chico un poco desastre, pero muy bueno, y le hizo una prueba. Estuvo brillante. Superaba a su lateral sin despeinarse y centraba a la cabeza del delantero. He tenido grandes jugadores a mi cargo, pero nunca he visto a nadie hacer eso. Debió de hacerlo 5 veces. Llegaba hasta la línea de fondo y la ponía exactamente donde quería. No falló ni un pase. Los otros extremos intentaban hacer lo mismo, pero siempre estrellaban el balón contra el cuerpo del defensa. Lori era de otra clase. Regateaba al lateral y siempre la ponía donde quería. Era capaz de hacer cualquier cosa con el balón. Disfrutaba con él. Decidí ahí mismo que lo ficharía. Estamos en agosto de 1972 y Lori tiene 16 años. Firma como juvenil. 2 años más tarde, debutará con el primer equipo. Para Lori todo es natural, le sale fácil y como no requiere esfuerzo, tampoco le presta demasiada atención. Su idea del fútbol era jugar un sábado, pasárselo en grande toda la semana por ahí y volver a jugar al sábado siguiente. Muchas veces llegaba tarde. Primero le multaron para que se forzara a estar en la hora, pero acumuló demasiadas sanciones. Al final, Pecci dio con la fórmula. Mandaba a alguien a su casa para que se pusiera a porrear la puerta al grito de «Abran policía». Tras los entrenos, su colega Fisher lo acompañaba a bares de vinos, porque Cunningham rechazaba el patrón de futbolista cervecero de la época. En eso, como en otros aspectos, rompía el molde. Como recuerda el propio Fisher, una vez fuimos al campo del Southend, no veas qué pintas llevábamos. Plataformas, abrigos de cuero, pelo afro. Los rivales estaban en plan, ¿pero esto qué es? ¿Ha llegado el circo o qué? Y entonces bajó Lori con traje de gángster, corbata, zapatos bicolor, sombrero y un bastón fino. Lo pienso ahora y me parece una locura, pero era su personalidad. Kavanagh, autor del libro Different Class, cree que al vestirse así, Lori estaba diciendo que el fútbol no era lo único que le importaba, que no lo definía. Quizá tenga razón. Para Fisher, Lori quería ser diferente, fuera como fuera. Su mayor miedo era ser como los demás, caer en la norma. Había que ser muy valiente para vestirse así en el fútbol de entonces. Y más aún, lamentablemente, si quien lo hacía no era White English. Los peores abusos los recibieron en Millwall, cuando los 3 futbolistas negros del Leyton fueron insultados con tanta virulencia que Pecci, el entrenador, les pidió por favor que no jugasen demasiado cerca de las bandas. Sin embargo, cuando Cunningham marcó el gol del empate, no pudo evitar celebrarlo con el saludo del Black Power. Insisto, en Millwall. La tensión pasó del simple odio al «os vamos a linchar». Los hinchas saltaron al campo y 4 policías nos arrastraron al túnel de vestuarios. Allí nos soltaron una bronca y amenazaron con detenernos por generar un disturbio. Y nosotros en plan, ¿pero habéis estado aquí los últimos 90 minutos? ¿Sabéis lo que ha pasado? Lejos de amilanarle, las provocaciones y los insultos templaron el ánimo de Lori. Si un lateral del Derby County le soltaba «tengo un plátano para ti entre las piernas, mono», él respondía ridiculizándolo con sus carreras y sus centros. Como recordaba su entrenador, Pecci, nunca le vi responder a ninguna provocación ni demostrar que le hubieran herido. A menudo salía del campo y se quedaba muy callado. Era entonces cuando el resto del equipo lo calmábamos. Quizá por esa búsqueda del autocontrol, Lori empieza a recurrir al yoga, algo muy novedoso en el fútbol de los 70. En paralelo, su dimensión como futbolista va a ir creciendo. En 1976 le amarga la tarde a un tal Bobby Moore, capitán de la Inglaterra campeona del mundo y entonces ya un veterano defensa del Fulham. Tras un golazo en el campo del Hull, en marzo de 1976, el Sunday Times se hace una pregunta que muchos empiezan a plantearse. ¿Será Lori Cunningham el primer futbolista de color que juegue con Inglaterra? Era raro que un futbolista apareciera en la portada del Sunday Times, pero mucho más tratándose de un jugador de segunda división. En realidad, la eclosión de Lori va mucho más allá del deporte. Señala cambios de calado
en la sociedad inglesa. A pesar de ello, la selección de los Three Lions tardará en convocarle, incluso la sub-21. Su entrenador George Petchey se convirtió esos meses en su mayor valedor. Tras cada convocatoria a la que no iba Laurie Cunningham, Petchey salía en los medios con frases como: yo creo que el seleccionador no ha visto a Cunningham en toda la temporada. O si fuera convocado, tal vez podría inspirar a los futbolistas blancos a invertir en habilidad en vez de en agresividad. Laurie, por su parte, expresaba de una manera más poética las diferencias entre los futbolistas negros y blancos. Parece que ellos atacan el balón, nosotros lo acariciamos. Algo más desarrollado, pero en el mismo sentido, el periodista Rob Hughes describía el estilo de Cunningham. Es un adolescente que hace que el balón se eleve mientras él se arquea como un bailarín. Se puede sentir la música del alma, palpitando al ritmo de su mente, sentir el breve roce de la pelota. La sube con el empeine hasta su cabeza y luego la deja rodar. Y ya no hay nada que puedas hacer. Ahí piensas, Laurie se ha entregado a su arte, tío. Laurie se ha entregado a su arte. En ese 1976, dos acontecimientos aceleran la maduración del joven Cunningham. Conoce a Nicky, su primera pareja estable, y acaba firmando por el West Bromwich Albion. A sus 21 años, Laurie llega por fin a la primera división. Para quien no lo sepa, West Bromwich es una ciudad industrial en mitad de Inglaterra. Vamos, la antítesis del glamour. Desde que a finales del siglo XIX las fábricas y las chimeneas brotasen por sus calles, a esa región se la conoce como el Black Country, por la cantidad de hollín en el aire. Como os podéis imaginar, su equipo no era precisamente un ejemplo de fútbol champán, todo lo contrario. Pero su nuevo entrenador, Johnny Giles, buscaba darle algo más en ataque. A pesar de venir del Leeds United de Don Revie, uno de los conjuntos más cabrones de la historia del fútbol, Giles quería jugadores de buen pie. Y se fijó en Laurie. La primera división no se le iba a quedar pequeña. En su debut contra el Ipswich Town, en 1977, el lateral rival le acabará pidiendo un peculiar favor. Por el amor de Dios, ¿no puedes correr un poco más despacio? Pero tras un buen comienzo, 3 goles en 5 partidos, el Cunningham pasota vuelve a aparecer. Un día Laurie no va a entrenar. Giles flipa con la excusa. Tenía que acompañar a mi madre al banco. Un mes después, recibe la llamada que tanto había esperado. La Football Association, la Federación Inglesa, le convoca para un partido de la Sub-21 contra Escocia en Sheffield. Una anécdota creo que ilustra bastante bien, bastante fidedignamente la personalidad de Laurie. La noche previa al partido, decide visitar a los componentes del Sheffield Caribbean, un equipo amateur compuesto por jugadores de origen antillano. Milton Samuels, entrenador de aquel conjunto, lo recuerda así. Nos quedamos boquiabiertos. Era un modelo a seguir. Los chicos que lo conocieron sintieron que ellos también podían llegar a la élite. Laurie compartió con ellos una cena de arroz con guisantes y al día siguiente hizo un gol con su debut con Inglaterra. Solo había 9.000 personas en Bramall Lane, pero entre ellas dos muy especiales, Elias y Mavis Cunningham. Era la primera vez que sus padres iban a verle jugar. Para su excompañero Michael LaRose, aquel partido fue un momento muy importante para las personas negras de Gran Bretaña. Me sorprendió que Laurie se abriera paso en la selección a pesar de ser un jugador habilidoso. Y digo a pesar porque reinaba la desconfianza hacia ese tipo de jugadores. Por eso en la selección absoluta llamaron antes a Viv Anderson, que era negro, pero también un defensa robusto. Sí, pero este detalle de que no fuera el primer jugador negro que llega a la selección absoluta no mermó en absoluto la confianza de Laurie Cunningham, que en enero de 1978, estando en el West Bromwich, ve cómo llega al banquillo del equipo Ron Atkinson. Y más importante, se asienta un segundo jugador de color, Cyril Regis, delantero centro, mientras se ficha a un tercer jugador también de origen antillano como Brendan Batson, lateral. Así pues, ya tenemos a los Three Degrees, la primera tripleta de jugadores negros en un mismo equipo de primera división. La conexión de Laurie con Regis, el delantero centro, fue instantánea, como recuerda este último. Yo era un hombre de reggae y él era puro soul. Tardaba horas en arreglarse, pero a mí me educó. Hasta que le conocí, solo me ponía vaqueros y camisetas. En el campo, la comprensión también era mutua. Compartían muchas cosas, como, lamentablemente, el centro de la diana de las racistas gradas de la época.
Una tarde en Anfield, todo de cop les acabó cantando ¿Dónde están los negros ahora?, tras caer por 3-0 ante el Liverpool. Regis lo recuerda así. Pensabas en cómo devolverles el daño a través del juego, en esforzarte más. Desde luego, no nos fuimos a casa llorando. Aquella primera campaña juntos acaba con unas semis de la FA Cup y un 6º lugar en Liga, pasaporte para la Copa de la UEFA. Y ahí será cuando en la 78-79 Europa descubra a Lawrie Cunningham. 2 grandes actuaciones sirven para eliminar al Valencia de Mario Alberto Kempes y quizá llamar la atención del Real Madrid. En Liga el equipo se muestra intratable, firmando partidos para el recuerdo como el 3-5 ante el Manchester United. Retransmitido por televisión, incluso a los narradores les llama la atención la persistencia de los abucheos en Old Trafford a los 3 Degrees, que en realidad no son abucheos, sino los luego tristemente repetidos sonidos de mono. Aquella tarde nevada en Manchester, Lawrie firma un tanto y participa de varios más. Regis, autor del 5º de la tarde, lo resume de la siguiente manera. No éramos conscientes del efecto que teníamos en la gente negra. Estaban orgullosos. Ver jugadores afrocaribeños sobre el barro y la nieve les resultaba inspirador. Ian Wright me dijo, Lawrie y tú sois mis héroes. Yo era potencia, pero Lawrie era mucho más atractivo. Era como si corriera de puntillas. Pero precisamente el frío congelará las opciones de ganar la Liga. A 2 puntos del líder, el Liverpool, hasta mitad de campaña, en enero, una ola gélida deja inservible el estadio del West Brom hasta marzo. Cuando vuelvan, caerán en cuartos de final de la UEFA ante el Estrella Roja. El West Brom acabará 3º en Liga y Lawrie, nominado por fin para la absoluta. El 23 de mayo de 1979 salta a Wembley contra Gales. Para entonces, ya está buscando casa en Madrid. O como le dice a un colega, estate atento a las noticias. El sábado voy a ser millonario. Julio de 1979, Lawrie Cunningham y su compañera Nikki aterrizan en el aeropuerto de Barajas. El jugador supone el mayor fichaje en la historia del Real Madrid, su primer futbolista inglés y solo el 2º negro de su historia, tras el fugaz Didi de finales de los 50. Solo hacía un año que había muerto Santiago Bernabéu y 2 de las primeras elecciones democráticas. Parece que Lawrie llegó a Madrid y no sabía bien el suelo que pisaba, porque lo primero que hizo fue tirarle un caño a Camacho en el primer entrenamiento para alarma del resto de sus compañeros. En su primer partido de Liga, eso sí, hace los 2 tantos en una victoria por 2-1 ante el Valencia. Un diario deportivo escribe entonces: tendríais que haber visto la cara del negrito al ser sacado a hombros. Expresiones como negrito o moreno le acompañarán en aquella España más habituada a los emigrantes que a los inmigrantes. En 1983, el diario ABC ilustrará una crónica con el dibujo de un Lawrie en taparrabos danzando alrededor de una olla en la que hervía la figura de Luis Aragonés. A diferencia de Inglaterra, en cualquier caso, no será el racismo su principal problema en la Liga, sino las lesiones, una constante que lastrará su rendimiento. En su segundo partido, en España, se rompen los ligamentos. Aquí se marca al hombre por parte de centrales con aspecto carcelario y sin muchas cámaras alrededor. Así recordaba él aquella primera temporada. Parecía que me daban patadas a cada segundo. En cuanto recibía el balón y me daba la vuelta, ¡pum!, ya estaba en el suelo. Ese peaje de adaptación a otro fútbol no es suficientemente ponderado por los ilustres reporteros de la época, Miguel. Como ejemplo, este artículo de 1980. No sale a matar, no suda la camiseta. Es mucho dinero para limitarse a sacar los corners con el exterior del pie. Si yo fuera amigo suyo, le diría: Lawrie, hijo mío, participa, no te escondas, o vuélvete a Londres. No sabemos si Lawrie lo leyó, pero días más tarde firmaría su mejor día, su mejor momento en España. Era el 10 de febrero de 1980 y el Madrid visitaba el Camp Nou. Sus cambios de ritmo reventarían al lateral culé, Rafael Zubiría, apodado Torito. Según el defensa argentino, no había forma de parar a Cunningham. Fue la única noche que no pude dormir tras un partido. Con el 2-3 final, con gol de Cunningham, el Madrid enfilaba hacia un nuevo título de Liga. Si para Mundo Deportivo todo se volvió negro para el Barcelona. En Madrid Marca valoraba que un negro se ha metido en el bolsillo al Camp Nou. Porque ese fue el mayor elogio que pudo recibir Cunningham. Nadie vestido de blanco había salido aplaudido del Coliseo Blaugrana. Aquella temporada de debut se saldaría con 12 goles, doblete Liga y Copa y unas semis en la Copa de Europa. Como él mismo declararía:
No ha estado mal, pero las molestias no me han ayudado. Lamentablemente, Lori, que estaba a punto de sufrir otra lesión de la que su carrera ya no se levantaría. Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com. Undécima jornada de la Liga 80-81, Estadio Benito Villamarín. Cunningham, que ha empezado la temporada marcando 5 tantos, sufre el marcaje de Paco Bizcocho. Que no se engañe el apellido, de dulce no tenía nada. En el minuto 10 el defensa le suelta un pisotón que el árbitro no ve. Poco después, Lori tiene que abandonar el césped. Le ha roto un dedo del pie y la peor noticia es que los servicios médicos del Madrid tardarán en detectarlo. Solo hay una manera de empeorar el panorama, y es que el jugador, con el pie enyesado, decida salir una noche a bailar y que encima el fotógrafo de un periódico le pille en la disco. Y es exactamente lo que sucede. Es la primera vez en 80 años que uno de nuestros jugadores desafía las órdenes del médico. No tenía autorización para salir y descuidó su integridad física. Está claro que necesita disciplina. La nota de prensa del club hacía presagiar que la multa sería de órdago. Y lo fue. 1 millón de pesetas, que la verdad impresionan menos convertidos en euros, 6.000. Pero lo importante es que esa temporada casi no jugará más, sometido a 2 erráticas operaciones. Y que quien vuelva a los estadios no será ese extremo rápido y atrevido que había sido, sino una versión rígida, es decir, lenta, es decir, previsible de sí mismo. Algo más que un dedo del pie se le rompe aquella temporada. Como asegura uno de sus amigos, fue el momento que le destruyó. Por la reputación de fiestero que le dio, pero sobre todo porque fue el inicio de una serie de lesiones que arruinaron a un jugador maravilloso. Aunque forzaría para llegar a la final de la Copa de Europa, la primera que disputaba el Real Madrid en 15 años, Cunningham pasó desapercibido por el Parque de los Príncipes. Tras aquella derrota ante el Liverpool, Lori solo volverá a enfundarse la camiseta blanca 8 ocasiones más. Una de ellas en la sonrojante goleada por 5-0 en Kaiserslautern, de la que sale expulsado en la primera parte. Un nuevo golpe, esta vez en un entreno, con Pérez García, le dejará en el dique seco durante su tercera temporada en el Real Madrid. Será la última. Porque el verano de 1982 resulta definitivo. Se separa de Nicky, no va convocado por Inglaterra para el Mundial de España y Di Stéfano aterriza en el banquillo del Bernabéu. Con él va Johnny Medgott, un central de 1,90 m que aparentemente le hacía más papel que Cunningham como segundo extranjero de la plantilla. A partir de ahí, su carrera se despeñará en cesiones poco exitosas. Sporting de Gijón, Manchester United, Rayo Vallecano. En un giro merecedor de una pregunta para lograr quesito en el Trivial, en 1988 lo hallamos rellenando plantilla en un equipo fetiche de los 80. Me estoy refiriendo al Wimbledon, sí, ese Wimbledon de la Crazy Gang, con auténticos tarados como Vinnie Jones o Dennis Wise estrujando el reglamento, pero que lograron llegar a la primera final de la FA Cup de su historia. Ahí estaba Lori Cunningham. Como decía John Barnes, rival aquella tarde en Wembley. Era surrealista. Ese Wimbledon era el equipo menos Cunningham que te puedas imaginar. Sí. Aún así, Lori entró en la segunda parte para preservar y mantener ese 1-0 ante el Liverpool. Nadie recuerda después siquiera si se quedó a la cena de celebración. Pocos días más tarde, regresaría a Vallecas. Y ahí le hallamos, un año después, el 14 de julio de 1989, intentando convencer al presirrayista de que le renueve tras marcar el gol del ascenso a primera. Durante la semana anterior, Cunningham había viajado a Londres para visitar a sus padres. Allí, a pesar de su reciente paternidad, se había mostrado algo desanimado. Su madre Mavis achacaba el progresivo hundimiento psicológico a la ruptura con su anterior novia, Nicky. Otros, en cambio, creen que su depresión no tiene más causa que ese fútbol que se le va agotando a Cunningham. Ya no es aquel joven y explosivo extremo que el Bernabéu apodó alguna vez como la perla negra, sino un centrocampista organizador al que un Rayo recién ascendido duda en renovar. En todo caso, cuando su hijo suba al avión de regreso a España, Mavis compartirá sus temores sobre una posible bancarrota del futbolista y sus sospechas de que en Madrid quizá se esté rodeando de las personas equivocadas. Lo único que sabemos, porque así consta en el atestado del accidente levantado por la policía, es que Lori falleció en un accidente acompañado por un tal Mark Cavwell Latti. ¿Recordáis? Cavwell, un nombre raro. Ya os hemos relatado el siniestro. Ahora toca aportar algo de luz
a las horas previas. Tras un artículo en Panenka, un lector llamado Jaime me manda el siguiente correo. Tras leer tu texto El misterioso amigo de Lori Cunningham, una extraña inquietud comenzó a martillearme la cabeza. ¿Quién había sido Mark Caswell-Latty? ¿Por qué nadie había sido capaz de encontrarlo, incluyendo biógrafos del famoso futbolista? ¿Y si yo lo intentara? Buscando en Internet, obtuve el mismo fracaso que los investigadores anteriores. Ninguna pista sobre Mark Caswell-Latty, como si se hubiese desvanecido en la niebla de los años. Y buscando Mark Latty, había demasiadas opciones posibles, pero una de ellas me asaltó. Un Mark Latty había registrado una empresa llamada Caswell Internationale. ¿Caswell? Entonces se me encendió una luz. Quizás el policía que escribió el atestado se equivocó en una letra y puso Caswell en lugar de Caswell. Quizás los periodistas habían transcrito el nombre del atestado y arrastrado el error. Quizás los biógrafos y periodistas ingleses hubieran hecho lo mismo. Quizás llevábamos 25 años buscando a la persona equivocada. Bingo, buscando a Mark Caswell-Latty, nació una nueva historia, también con final trágico. Gracias a la intuición de este lector, pocas horas después estaba haciendo una llamada que lamentablemente no grabé, porque todavía no tenía pensado hacer un podcast sobre el true crime del fútbol. Pero bueno, la reconstruimos ahora. Es la magia del podcast. Buenas tardes, ¿podría hablar con Mark Latty? No está. ¿Quién le busca? Llamo de una revista de cultura futbolística, desde España. Pues va a ser imposible. Mi hermano falleció hace 9 años. Es la 1 de la mañana en Europa, las 7 de la tarde en Virginia, Estados Unidos. Richard Latty atiende la llamada de un desconocido que busca a su hermano. Cada 2 o 3 meses alguien me llama preguntando por él. Explica de forma algo críptica. Después de desenredar una madeja de nombres equivocados, empresas en lugares remotos y familiares esquivos, Richard se dispone a añadir algo de luz sobre la misteriosa figura que acompañó a Lori Cunningham durante sus últimas horas de vida. Efectivamente, Mark Latty había llegado a España a finales de los 80 para perfeccionar su castellano. Su espíritu aventurero, ya al borde de la treintena, le había llevado a recorrer Sudamérica. Caminó por los Andes peruanos y en Honduras ayudó a matar un jaguar que hostigaba a los habitantes de un poblado. Bien, es un detalle un poquito exótico. En el Madrid de la posmovida, en cualquier caso, Latty encontró un hábitat perfecto. Incluso se ennovió con una española, Eva, cuya familia poseía varias tiendas de material deportivo. Quizá en ese ámbito conociera a Lori. Bien, es la especulación del hermano en la distancia. No está claro cómo ni cuándo trabaron esa amistad tan fulgurante que llevó al maduro estudiante americano, Mark Latty, y al jugador británico, Lori Cunningham, sin equipo, a compartir la fatídica jornada del 14 de julio de 1989. Mark era un gran aficionado al soccer y siempre hacía amigos por todas partes. Sí, es un buen argumento. Tampoco se puede explicar si tenían planeado lanzar algún negocio juntos. Pero en cualquier caso, los Latty constituyen una saga acomodada de la costa este de Estados Unidos, hijos de un médico reputado y con no pocos miembros licenciados en Harvard. La vertiente empresarial la llevan en los genes. Te pregunto, Richard, ¿os explicó que sufrió un accidente junto a un famoso jugador de soccer? Sí, algo nos contó. Fue muy extraño. Durante meses no supimos nada de él, hasta que a principios de 1990 nos llamó desde Italia. Tenemos un primo en Lombardía, el primo Carmine. Había ido a su casa a recuperarse de las graves secuelas del accidente y nos lo explicó. ¿Graves secuelas? Pero si en la prensa española del día siguiente se hablaba de un herido leve. No, en absoluto. Creo recordar que tuvo heridas muy graves en el pecho, en la espalda. Aún hay sombras en su repentina marcha de España que presenta ribetes de huida. Si estaba tan mal herido, ¿por qué salió del país inmediatamente después de aquel día, como recuerda su hermano? ¿Cómo pudo volar a Italia? ¿Por qué no avisó a sus familiares en los Estados Unidos? Incógnitas que Richard, tras 35 minutos de conversación, no puede despejar. Al cabo de aquellos meses de recuperación en el Valle de Aosta, Latty abandonaría Europa. Volvió a casa, tomó las riendas de Caswell International, la empresa que aún hoy lleva su segundo nombre, el mismo que la policía local que realizó el atestado del accidente transcribió mal y tras él todos los medios de comunicación. Y después Mark Latty repartió su tiempo entre Florida y Honduras, donde unos campesinos ocuparon ilegalmente sus fincas. Por eso su nombre aparece en unos documentos de la embajada norteamericana en Tegucigalpa filtrados por Wikileaks. Se aficionó a la caza y a la pesca, pero no olvidó su pasión por el fútbol. Y eso sí, no volvió a España.
y ya nunca lo hará. Porque en un guiño macabro, el hombre que sobrevivió a un accidente de tráfico tras una noche de fiesta moriría en un accidente de tráfico tras una noche de fiesta. Fue todo muy parecido al accidente en el que falleció Cunningham. A las 4 de la madrugada volvía a casa en Honduras, su vehículo se salió de la carretera y murió en el acto. Como si el destino le hubiera permitido una prórroga de 16 años, Mark Caswell Latty, el misterioso amigo de Lori Cunningham, se llevó algunos secretos a la tumba. O quizá no. Tal vez solo se trató de una fugaz y poco afortunada amistad entretejida con 3 lustros y varios miles de kilómetros de distancia por el hilo negro de la fatalidad. Sea como fuera, ya os he dicho que este no era un capítulo sobre la muerte de Lori Cunningham, sino sobre su vida. Una que bien merece ser recordada. Como hizo el West Brom en 2019 al inaugurar una estatua de los Three Degrees, esos 3 jugadores afrocaribeños que tantas barreras ayudaron a derribar. O como hizo otro futbolista inglés, otro fichaje millonario, otra estrella de origen afrocaribeño, Jude Bellingham, evocaba nada más ser presentado en el Bernabéu la memoria de Lori. Él abrió el camino para que muchos otros lo siguieran. Él hizo de los estadios lugares más dignos. Él, que soñaba con ser bailarín, convirtió los terrenos de juego en su pista de baile. Tras 1000 regates, no pudo driblar las lesiones y quizá el desarraigo. Es verdad. Ganó dinero y luego lo perdió, es cierto. Conoció la fama y más tarde el olvido. Hasta hoy, cuando nos hemos juntado para recordarle aquí, en esta Feria del Libro de Madrid. Sirva este brazalete más orgullosamente negro que nunca para reivindicar la figura de Lawrence Paul Cunningham. Y para despedir este episodio, nadie mejor que su hijo Sergio, que está entre nosotros, y para el que le pido un aplauso y que se incorpore también. ¿Qué tal, Sergio? Espero que hayas percibido el cariño con el que hemos hecho este guión. Nos hemos mantenido bastante fieles a muchas de las declaraciones que aparecen en este libro, que es un libro que, aprovechando que estamos aquí en la Feria del Libro, os recomiendo, este Different Class, la historia de Lori Cunningham. ¿Te da la sensación de que en los últimos años se está recuperando un poco la figura de tu padre, todas las barreras que tuvo que vencer y también la calidad futbolística que tenía? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por recordarle, ¿no? Bueno, mi padre murió cuando yo tenía apenas 2 años y todas estas cosas de recordar su vida, que la gente más joven que no pudo conocerle como jugador o como persona, pues el poder recordar todas estas cosas, pues para mí es muy, muy, muy especial. Y sí es cierto que desde que nací, pues a lo mejor me para la policía, voy al médico, entrego mi dedo, coño, como el futbolista, ya era no jodas que era tu padre, tal cual. Entonces enseguida siempre mi apellido pues no es muy no sé, habitual, mucho, ¿no? Muy habitual aquí en España y enseguida a la gente le viene a la memoria. Entonces lo que sí me parece importante es reivindicar y recordar ya no solamente la figura como futbolista, sino todo lo que tuvo que soportar en aquella Inglaterra tan racista de los años 70, ¿no? Que como bien habéis contado, pues tú ibas paseando por aquella Inglaterra y de repente veías carteles prohibido negros, irlandeses, y perros. O sea, imagínate ver a un negro vestir la camiseta inglesa. O sea, era el mayor insulto que podía haber. Entonces sí es verdad, y además luego pues con el fichaje ahora de Bellingham, mi padre es el primer británico, Bellingham el último, de Cunningham Bellingham, el apellido se parece. Entonces todo esto pues para mí es súper especial. Pues desgraciadamente pues eso, no he podido conocerle como persona, pero bueno, gracias a que fue un personaje público, pues gracias a periodistas como vosotros y gente del mundo del fútbol, pues he podido conocer un poquito más su figura y su historia, que la verdad que es de película, porque realmente lo que sufrió, lo que vivió, es auténticamente de película. Totalmente. Yo no sé si también, Miguel, ahora que hemos repasado, ¿no? y nos hemos puesto un poco en el contexto de la Inglaterra de finales de los 60, principios de los 70, y no solamente la Inglaterra como sociedad, sino los estadios, te das cuenta de que, aunque a veces tengamos la tentación de verlo todo con pesimismo, hombre, hemos mejorado mucho, ¿no? Mucho, mucho. Y habláis de Inglaterra, yo siempre voy un poquito a lo mío. Lo que hemos leído de la prensa de la época, también en España, una vez que llega, es para asustarse, pero bueno, también es verdad que
ahora mismo no nos imaginamos nada ni remotamente parecido y eso también hay que celebrarlo. Sí, sí. Todo lo que estamos viviendo ahora con el caso Vinicius y con tantos otros casos, ¿no? Pues los hermanos Williams protestando, señalando claramente, pues yo creo que empujando a que todos los elementos del sistema perciban que los racistas no tienen ningún hueco en el fútbol. Sí, y creo que todavía hay demasiada gente que esto del racismo lo ve con la camiseta de su equipo puesta, ¿no? Lamentablemente. Solo le molesta cuando afecta al de su equipo o al revés, cuando es el de otro equipo le quita importancia, no es para tanto. Yo creo que hay muchas actitudes todavía, hay mucho que trabajar, muchos razonamientos todavía de hace años, ¿no? No, eso no es un grito racista, es para molestarle. Bueno, no es así, ¿no? Y creo que poco a poco esto se va entendiendo y bueno, lo malo es que creo que va a ser muy lento todavía. Lo que nos queda por andar se va a andar muy despacio. De todas maneras, Sí, es verdad que la base está en la educación, ¿no? Que los más pequeños... a mí me pasa también, cuando vemos un partido de fútbol muchas veces nos ponemos nerviosos y me cago en la puta, cabrón, no sé qué tal. Tienes que tener en cuenta que hay chavales detrás que lo están viendo y lo están viendo como algo natural. Claro. Yo no pienso que España sea un país racista, ¿no? Pero sí es verdad que hay cierta gente en los estadios que sí van y eso es a la gente que tenemos que señalar y echar del campo. Entonces, mi padre es verdad que cuando vino aquí en España, él siempre lo dijo, él amaba a España. De hecho, se casó con mi madre, una española, y amaba a España. Y el racismo que sufrió en Inglaterra no lo sufrió aquí en Madrid. Y es verdad que jugaban mucho con él, todo fue negro para el Barça, mi padre cocinando ahí Luis Aragonés en la olla. Pues eso a día de hoy sería impensable, sería una locura. Y creo que la base está en la educación, pero sí es verdad que nos falta un largo camino, ya no solamente con el fútbol femenino, que lo estamos viendo, que gracias a Dios está subiendo también. Te vas a categorías inferiores, que son niños los que están jugando. Yo jugué en el Atlético de Madrid hasta los 19, a mí me decían cada cosa, negro de mierda, igual de malo que tu padre, tal. Luego terminaba el partido y venían los padres y me saludaban. sí, esto es muy curioso. Esto es curioso, Sergio, porque hay una anécdota que no he metido en el guión, pero que es muy reveladora también. Se ve que estaba tu padre caminando con su anterior pareja, con Nicky, por una calle, creo que es en la zona de Birmingham, cuando de repente le asaltan unos tarugos y empiezan a meterse pues, con la que entonces era su pareja y también con tu padre. Tu padre les hace frente y cuando les hace frente, uno de ellos lo reconoce. Y dice, coño, pero si tú eres Lori Cunningham, si te idolatro, si eres mi ídolo. O sea, ¿hasta qué punto es un poco kafkiano, ¿no? Esa relación entre el racista, el amante del fútbol y sobre todo cómo en ese momento todavía había racismo incluso de parte de los aficionados del propio equipo. Había equipos como por ejemplo el Chelsea, el Millwall, hemos hablado también antes, en la que los aficionados silbaban a los propios jugadores de su mismo equipo que eran de color. Yo creo que eso ahora afortunadamente no sucede. Queda mucho territorio para mejorar, está claro. Hay otro punto que también me ha parecido muy sorprendente de la vida de tu padre, que es las inquietudes que tenía con el tema del baile, con el tema de la ropa. Era un dandy. Y sobre todo parece que realmente el ritmo lo llevaba en las venas y lo pasaba al fútbol también, ¿no? Jugaba un poco como bailaba. Sí, de hecho, como bien has comentado, su exnovia, su primera novia, Nicky Brown, que además tuve la oportunidad de conocerla en persona y estar hablando, y Nicky Brown le decía a mi padre, tú tienes que hacer como cuando vamos a los concursos del baile y tal, y es verdad que cuando ves vídeos de mi padre jugando, cuando paraba el balón, ese saltito, cambios de ritmo, izquierda, derecha, parecía que levitaba cuando corría, parecía que no pisaba. Entonces, al final era una elegancia, un estilo de juego que el fútbol moderno ves a muchos jugadores que tienen esas aptitudes, pero en esa época, de hecho, vemos el Madrid de los García, que algunos tenían hasta barriguita. Entonces, ver a una persona con ese físico que se moviera de esa forma y demás, pues lógicamente llamaba muchísimo la atención, en comparación ahora que, claro, el fútbol ha cambiado un montón y se ven otras historias. Y mi padre pues le encantaba eso, el tema de la ropa, la música, lo llevaba, era su cultura, lo llevaba en la sangre. Mi familia, como bien has dicho, es de origen jamaicano y es verdad que ahora que he estado viviendo también en Inglaterra, he estado con mi familia, pues es que es una cultura totalmente distinta. Mi madre es española, mi padre de origen jamaicano y he podido compartir momentos con mi familia de Inglaterra y la de aquí. Y las diferencias son tremendas, pero porque es la cultura, el baile y tal, es que lo ves en la sangre. Yo he visto a mi abuela bailar que he dicho, pero esta señora, madre mía, cómo baila. O sea, un ritmo de naturaleza que la verdad que es una pasada. O sea, ¿Mavis todavía está viva?
Melvis murió en octubre. Vaya. Además, justo tenía un billete comprado para ir a visitarla y demás, y que llevaba años sin verla. Pues ya se había hecho mayor, ella viajaba mucho a Londres, y en Londres pues sí está más cerca y sí podía ir, y a Jamaica pues es otra historia. Y desgraciadamente murió en octubre, y es lo que más me duele, ¿no? Que murió con un montón de anécdotas y de cosas que, igual que Cyril Riggis, como la has nombrado, que tuve la oportunidad también de conocerle, y murió también hace unos años, y la verdad que era una persona encantadora. Y la verdad que gracias también por recordarle a él, y porque han luchado muchísimo con el tema del fútbol. No es nada fácil ir a un campo que te insulten de esa manera, y además es que era un reflejo de la sociedad. Como bien has dicho, los propios clubes decían que los negros no se movían bien en el barrio, en el barro, que no tenían resistencia. Entonces era un reflejo realmente de la sociedad. Hoy cuando llaman negro de mierda a un jugador, pues realmente es un idiota que lo único que quiere es sacarte del partido. No es un reflejo de la sociedad española. Yo, mira el color que tengo, que algún tonto me encuentra en la vida, pero no pienso que España sea una sociedad racista. Muy bien, Sergio, pues ha sido un placer que te hayas podido pasar por aquí, por esta Feria del Libro, por este pabellón de la Caixa, para escuchar a Miguel, a que también te agradezco haber interpretado también con esta profusión de... Una cantidad de registros, ¿verdad? Total. Y además con la cantidad de tiempo con la que te había hecho llegar el guión. Sí, la verdad que he tenido semanas para prepararlo. Sí. Pues muy bien, Miguel. Ha sido un auténtico placer compartir contigo este recuerdo, Sergio, a tu padre, con todo el cariño. Este capítulo grabado aquí en la Feria del Libro, La larga noche de Lori Cunningham.